Cuando un psicólogo o una psicóloga te diga, es que yo no necesito ir a terapia, es que yo no necesito otro psicólogo, otra psicóloga, no vayas, no vayas con esa persona. Tienes que ser tu mejor versión. Ujú. Tú puedes con todo, ¿no es cierto? O el descansar está mal, no seas mediocre. Previo a la ideación suicida es este tema también de siento que no soy suficiente, siento que me va mal en todo. Ok, ya para nosotros a nivel clínico ya es una alerta y es un punto de partida para un proceso terapéutico. No todas las personas que dicen tengo depresión tienen depresión. Exactamente, ¡Qué exactamente. locura! Sí, muchas veces parece que estamos dentro de un cuadro depresivo porque es lo que imaginariamente pensamos que es la depresión. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Workcast, donde cada persona... Tiene su historia. Hoy vamos a hablar de los problemas, de la depresión, de la ansiedad, de algunas cosas que vienen relacionadas con la salud mental, que en estos tiempos se ha dejado de lado y es muy importante. Para eso yo tengo un especialista. Con ustedes, la psicóloga clínica Jocelyn. Qué gusto, Jocelyn. Ay, mucho gusto, muchas gracias también. Para mí es un honor tener un espacio donde se pueda transmitir y hablar sobre la salud mental, que es tan importante, pero también poco escuchada, ¿no? Sí, realmente, ahora es donde se está dando mucho énfasis. Ya entraremos en materia. Ujú. Lo que yo quisiera saber, y nuestros espectadores también estarán muy curiosos de esto, es saber qué es la depresión, o sea, qué es tener depresión, qué es tener ansiedad, porque tal vez muchos lo están pasando y no saben que lo tienen, ¿no? Ujú. Y además es importante tener en cuenta que han sido conceptos muy banalizados, ¿no? Mm. Entonces, ahora es muy común escuchar, terminé con mi novio, tengo depresión, ya me siento deprimido, deprimida. Sí, me quiero desvivir y ya. Exacto. Inclusive en niños muy Wow. pequeñitos ya se empieza a escuchar esto de, no, es que me va a dar depresión porque no me compraste mi juguete favorito. Entonces, claro, el concepto se ha banalizado al tal punto que se pierde como el enfoque clínico que realmente tiene. Y eso es importante. Primero, entender que como seres humanos podemos transitar muchas emociones, podemos estar inmersos en situaciones que son profundamente tristes, pero que eso no significa que desarrollemos un trastorno de depresión. No todas las personas que dicen tengo depresión tienen depresión. Exactamente, ¡Qué exactamente. locura! Sí, muchas veces parece que estamos dentro de un cuadro depresivo porque es lo que imaginariamente pensamos que es la depresión, pero realmente la depresión es un cuadro clínico, es un trastorno, como lo decía hace un momento, Mm. que primero tiene que ser evaluado por un profesional. O sea, no podemos preguntarle a ChatGPT, mira, me está pasando estas cosas, ¿qué tengo, no? ¿Qué es lo que todo el mundo está haciendo ahorita? Exactamente, y probablemente eso desinforma un montón. Entonces, es importante que podamos tener en cuenta estas diferencias porque el momento que nosotros hablamos de un trastorno depresivo, estamos hablando de una serie de síntomas que dificultan la continuidad de la vida de la persona. La persona deja de ser funcional, como se suele catalogar, ¿no? ¿Cómo sé que yo tengo depresión? O sea, si me siento triste todos los días, terminé con mi novia, no quiero comer, no quiero Ujú, dormir, me está yendo mal en el trabajo, pero ¿cómo sé que estoy con una enfermedad ujú. que se podría catalogar la depresión? ¿Es una enfermedad? Sí, es una enfermedad de salud mental, ¿no? Ok. Es un trastorno de salud mental. Es importante que nosotros podamos distinguir la intensidad y también la frecuencia de todas estas sensaciones, de todos estos síntomas. Porque es normal, por ejemplo, en un duelo de parejas, cuando se termina una relación, es normal sentir tristeza, sentir ese vacío, empezar a pensar mucho en esa persona, dificultad para dormir, no hay apetito. Sí, es parte del duelo porque se ha perdido un afecto importante. Pero de ahí a que eso se transforme en una depresión, hay todo un camino Ah,
No es que, lo mismo. exacto, no es lo mismo. Qué loco. Y entonces tenemos que tener mucho ojo en la frecuencia y en la intensidad. ¿Cuánto tiempo me está pasando esto? O sea, esto ya está durando semanas, meses. Hay personas con años en un estado depresivo real que no ha sido diagnosticado, por ejemplo. Entonces, ahí es donde clínicamente nosotros podemos ver esta diferencia. Pero ¿cuáles son las variables para saber que alguien tiene depresión o simplemente está pasando un duelo o tal vez un momento de tristeza? Ujú. Por ejemplo, el tema de la intensidad en cuanto a los pensamientos, ¿no? Mis pensamientos recurrentes, ¿a qué están enganchados? Entonces yo, dentro de estos pensamientos, tengo una nostalgia muy marcada, muy profunda, que me lleva ya a un estado de ideaciones suicidas, por ejemplo, Oh, de intentos autolíticos, o sea, ¿cómo está ese diálogo interno? ¿Y qué pensamientos son los más frecuentes? Eso es importante. Por otro lado, también el tema, por ejemplo, de la falta de interés, que muchas veces dicen, ay, no, no, me cuesta salir a trabajar, me cuesta dormir, no descanso. Ok, ¿con qué frecuencia está pasando esto? Porque ya es una señal de alerta, de alarma, que tú no puedas descansar y dormir bien claro. y que además de eso tengas esa falta de interés en las cosas cotidianas del día a día, como los estudios, el trabajo, la vida cotidiana. Entonces, esta es un punto clave donde todos ya si vemos familiares, amigos o nosotros mismos estamos atravesando por una situación así, es momento de parar y pedir ayuda. Porque como digo, la depresión no es únicamente un tema de me voy a diagnosticar con depresión y listo. Es un tema que debe ser trabajado por profesionales. Así es, así Ujú, es. Pedir ayuda. ¿Qué tan complicado es para una persona pedir ayuda? Yo ya me siento que me quiero autosabotear yo mismo, ujú, que siento triste, hasta las cosas, hasta yo mismo hago que las cosas me causen tristeza, digámoslo así. ¿Cómo logro yo hacer o pedir ayuda? ¿Con quién debo conversar? ¿Cómo debo buscar? ¿Cómo te pueden contactar? Pero yendo a la ujú, parte real, ¿cómo alguien puede pedir ayuda? Yo conozco muchas personas que se sienten, se les ve muy tristes, pero están calladas y ujú. no dicen nada. O sea, ¿cuál es el primer paso para solicitar esta ayuda tan valiosa? Sí, totalmente. Puede estar muy normalizado también Sí, esta actitud, ¿no? Y por eso es importante que nosotros, como familia, como amigos, podamos servir como un espejo para esta persona. Porque es difícil cuando se está atravesando por una situación de esta índole, como reconocer que necesitamos ayuda, porque tal vez ya nos fortalecimos o tal vez ya nos acostumbramos a estar en ese, digamos, como en ese ritmo y no vemos que algo está mal en nosotros. Entonces, ¿quiénes son los llamados a poder cuestionar un poco ujú, eso? La familia, los amigos, la gente, la pareja, puede ser también, ¿no? Que puede hacer como esa función de espejo de, mira, te veo, no te veo como siempre, algo ha cambiado en ti, quisieras hablar conmigo, estoy aquí para escucharte, porque es el primer momento en que esta persona puede abrir algo de eso que le está pasando. Y a partir de esa confianza, de ese amor, de ese ujú. cariño con estas personas que son cercanas, entonces ahí puede abrirse la posibilidad de que esta persona encuentre ayuda profesional, ¿no? Esa sería como la primera parte. Y yendo un poco más a los jóvenes, todos somos jóvenes, por si acaso. Yendo un poco más a los jóvenes, yo me acuerdo, 16, 17 años, lamentablemente tengo un amigo que él se fue de este mundo, se quitó su corazoncito de vida aquí Ujú, y él nunca dio señales, o sea, siempre estaba tranquilo, siempre estaba feliz, siempre tenía calma. ujú. ¿Cómo identificamos eso? Porque fue un golpe muy fuerte para todo el medio, ¿no? Madre, amigos. Nunca dio señales para uno decir, oye, tal vez estás bien. ¿Cómo se Ujú. maneja esa depresión silenciosa? Ujú. Y ahí es donde también es importante todo esto que se va normalizando, ¿no? Tal Mm, vez hay otros síntomas, como tú dices, más silenciosos. Es una persona que probablemente trabaja
hasta los domingos, no para nunca, está siempre sobreexigiéndose, está todo el tiempo pensando, no es suficiente lo que hago. Fíjate que ahí no está hablando de sí mismo, está hablando de algo externo, lo está poniendo en el trabajo o en los estudios o no sé, en la pareja, muchas veces también pasa eso, ¿no? Y entonces es como ponernos un poquito también en esta pausa de pensar como, ¿cómo le veo yo a esta persona? Tal vez no hay una señal clara. Hay veces que sí, las personas empiezan a tener diálogos de este tipo, como mira, me fui al Puente del Chiche, yo vi que el Puente del Chiche, de verdad, que el Puente del Chiche que me, es de esta dimensión, y no que me sé puedo qué. lanzar y Exacto, que no hay... exacto. Es como que, mira qué ¡Wow! interesante, no sé qué. Empiezan a hablar y hay que tener un buen oído para eso. De hecho, hubo una campaña hace muchos años justamente en el Puente del Chiche, porque era como Ahí es el donde ha lugar, habido... ajá, el lugar más propenso a que pueda servir, digamos, para este tipo de actos, ¿no? Entonces es complejo y a veces también, ¿sabes? Lo que siento que pasa muchas veces es que estamos acostumbrados a decir siempre que estamos bien y Ah, decimos en la pareja, con la familia, ¿y cómo no con estás? los ¿Qué panas tal? para que no te jodan, o con la Exacto, sí, pareja sí. para que igual no te moleste. Para no hacer problema. Eso, siempre es, yo estoy bien. Sí, estoy bien, estoy bien. Y tal vez es algo que enmascara algo más profundo, un dolor profundo que la persona está sobrellevando sola. Qué, Ujú, qué, qué loco, es impresionante esto. Varios de las personas que nos están viendo se pueden sentir muy identificadas con esto. Yo tengo una ujú. curiosidad. Tú como psicóloga, ¿qué tan complicado o qué respuesta puedes dar a una persona que va y te dice, doctora, me quiero desvivir, Ujú. ya no quiero más? ¿Cómo debe interactuar el psicólogo con esas personas que tal vez ya están pidiendo una ayuda desesperada? Claro, a nivel profesional nosotros hacemos un triaje para determinar cuál es el peligro real al que está expuesta esta persona, porque una cosa importante es tener en cuenta como estas distintas fases que va a atravesar una persona con un trastorno de depresión Ujú, o con otros tipos de trastorno que también puede pasar. No siempre las ideaciones suicidas vienen acompañadas de un trastorno depresivo, pueden ser otras variantes también. mm, Pero lo importante es la escucha, ese primer momento donde una persona llega y dice, bueno, yo tengo este plan, yo quiero quitarme la vida o yo estoy Sano. pensando en hacerlo. Son dos cosas distintas. Cuando se piensa, empieza esa ideación o previo a la ideación suicida es este tema también de siento que no soy suficiente, siento que me va mal en todo, ok, ya para nosotros a nivel clínico ya es una alerta y es un punto de partida para un proceso terapéutico, para no llegar a esta otra fase donde ya hay una ideación más elaborada, donde ya hay una planificación. Ujú. Entonces, todo eso es importante identificar y con ello también la red de apoyo de esta persona, porque esta persona va a la consulta, pero después de la consulta ¿Qué? no va a estar bajo mi Claro. supervisión como psicóloga, ¿no? Entonces, ¿quién le va a dar una mano? ¿Quién va a estar ahí para escuchar? ¿Quién va a ser esa red de apoyo, como nosotros llamamos? Ujú. Cuando el psicólogo tiene problemas, va a otros psicólogos, va él solo, Lee sus apuntes. lee sus apuntes, lo de la clase 1, a ver. ¿Dónde Cómo se estaba? manejan eso? Porque sí, ustedes ayudan a muchas personas y es Ujú. algo muy bonito, pero cuando ustedes tienen el problema, ¿cómo lo manejan? Claro, es importantísimo y creo, yo siempre digo esto, cuando un psicólogo o una psicóloga te diga, es que yo no necesito ir a terapia, es que yo no necesito otro psicólogo, otra psicóloga, no vayas, no vayas con esa Ah, persona, ¿en serio? porque realmente creo que es un deber hasta ético, profesional, que tú puedas hacer tu propio recorrido Mm, dentro de un espacio terapéutico. Cuando yo hace muchos años atrás estaba en la universidad, a nosotros como parte de
el proceso universitario, tú tenías que empezar ya tu proceso de psicoterapia individual antes de hacer las prácticas profesionales, porque nosotros sí teníamos contacto con las personas, ahora sé que eso ha cambiado, pero de todas formas nosotros ya empezamos con este tema. Entonces, yo hasta el día de hoy tengo mi espacio también terapéutico, mi espacio de análisis, donde yo empiezo a trabajar todas estas cosas también que pueden verse reflejadas, porque somos humanos. Así Al es. final del día nosotros también tenemos una familia, pareja, amigos, problemas, todo. Entonces, si tú no has podido elaborar y no has podido trabajar sobre tus propios problemas, ¿cómo vas a ayudar a otra persona? Tú puedes ayudarle a tu paciente en la medida en la que tú te has ayudado a ti mismo. Y eso es en todo, ¿no? Exacto. ¿Cómo puedo yo ayudarte si ni siquiera yo me ayudo? Exacto. Qué, Sí, 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 oye, sí. qué lindo pensamiento, ¿no? Y qué linda postura y norma. Y es verdad, ¿no? Si yo voy a un psicólogo y tal vez él me dice, no, es que yo no, es porque tal vez algo está escondiendo o algo está Mm, tratando. Todos somos seres humanos, ujú. a la final. Entonces, qué interesante. Entremos en materia. ¿Cuál es la diferencia entre la depresión y la ansiedad? Ok, vamos a hacerlo. Me gustaría hacerlo de forma muy práctica Sí, sí, porque a veces los muchísimo términos mejor. clínicos y así, pues no estamos en una clase de psicología, así que vamos a hacerlo muy práctico. La ansiedad, ¿qué es? La ansiedad es este sentimiento, esta sensación que se despierta ante un peligro. Ya, todos, absolutamente todos, estamos de alguna forma como tenemos eso predispuesto a nivel incluso biológico, el estrés, ¿no es cierto? Ujú. Que nos ha servido de manera evolutiva para poder adaptarnos ante ciertos cambios o peligros. Tal vez hace muchos años esto se despertaba cuando veíamos un peligro inminente. Por ejemplo, si en este momento nosotros sentimos que empieza A a temblar. temblar el suelo, se va a activar nuestra respuesta adaptativa de estoy en medio de un peligro, ¿qué ¿Qué hago? hago? Corro, saco las cosas, ¿qué hago? ¿No? Cojo la Entonces, cámara y dale. exacto, así me voy. Entonces, eso es adaptativo frente a un peligro externo, como puede ser esto. Pero, ¿qué pasa cuando ese peligro no está, no está presente, no es visible? Entonces, se activa esta sensación de peligro real, porque se siente un peligro real, pero es interno, es un peligro interno. Y Mm. entonces, Son ah, alarmas, alarmas que te bota tu cerebro, entonces. exacto, Estás en exacto. peligro, va a pasar Ajá, algo mal. ajá. Algo va a pasar y empieza a despertarse la ansiedad. Entonces, por eso decía que aquí es súper necesario observar cuando ya este tipo de sensación viene de algo interno y algo interno que puede ser un recuerdo, que no podemos saber. Tal vez Ujú. hay momentos, tengo muchos pacientes que llegan con cuadros de ansiedad, pero no se reconoce por qué. Y dicen, es que no sé, solo empiezo a sudar y tengo taquicardia. Pero sí saben o no, no quieren decir o en verdad no, no No, saben. no, en verdad están en esto de no sé qué me está pasando, no sé por qué siento esto, pero esa es una respuesta de ansiedad. Y claro, ahí es cuando entra el espacio terapéutico a cuestionar internamente qué es lo que me está generando esto. O sea, a nivel psíquico, qué es lo que está despertando mi alerta de peligro. No es un peligro real que esté fuera, no, es un peligro que está dentro de mí. Y eso es más complejo aún. Wow, Ujú, es de comenzar a indagar, ¿no? ujú, ¿Qué puede tener totalmente. una persona? En tu experiencia, ¿qué han sido los cuadros más interesantes, entre comillas? Ninguna enfermedad es buena, ¿no? Pero, ¿qué pacientes, claro, sin decir nombres o algo, Claro, no. sigilando la profesionalidad, qué han sido los casos que más te han impactado a ti como psicóloga? Realmente en esta última época, yo siento que algo que me llama mucho la atención es tener pacientes pequeñitos, niños, niñas, que ya empiezan a experimentar esta sensación de ansiedad. Niños al psicólogo, algo súper nuevo. Creo que en el tiempo de nuestros padres o los abuelos, llevar un niño a un psicólogo era Rarísimo, sí, rarísimo. pero
Claro, ahora es más común, sí es verdad, porque se habla más de la psicología, porque además dentro de las escuelas y colegios ya hay un departamento que está como acompañando los procesos de los niños y niñas. Es totalmente normal, obviamente, pero aquí lo que llama la atención, más allá de que los niños o las niñas vayan a un espacio terapéutico, es el síntoma que los trae al espacio terapéutico. Entonces ya no es, por ejemplo, el me distraigo en clases o solamente como, sí, es que me siento un poquito triste, o estos niños que están muy frustrados, ¿no? Y que se enojan fácilmente. Ujú. Ahora hay este componente de angustia, de ansiedad, donde llegan niños y niñas que ya empiezan a experimentar todo esto. Y claro, en el mundo adulto, los padres, ¿qué es lo que normalmente me dicen, no? Pero sí está muy bien, pero sí yo le doy todo, pero no entiendo por qué está así, no entiendo por qué se angustia, o sea, pero ¿qué entiende de la angustia, no? Ujú. Y ahí es interesante como empezar a trabajar, porque los niños y las niñas terminan siendo también un síntoma familiar. ¿Cómo un padre puede identificar que su hijo necesita ir al psicólogo? Esto es importante porque muchas veces se espera a que la persona en la escuela o en el colegio sea quien derive al psicólogo o a la psicóloga, ¿no? Ujú. Y creo que es importante los padres también que puedan ser muy observadores, las madres también como en esta cuestión de escucha, de simplemente darse cuenta, uno, qué están consumiendo sus niños y niñas a través de videos, de YouTube, de los, no sé, todas las redes sociales, TikTok, qué están consumiendo. Yo como mamá, yo como papá me he puesto a observar realmente qué consume o no. Eso por un lado. Claro, solo le dejo el celular y que no moleste. Claro, le dejo ahí porque es Y cómodo y sí, no me moleste y listo. se está riendo, parece que está disfrutando, ¿no? Como que está bien. Entonces, seamos un poco más curiosos, curiosas en ese sentido. Y algo que también es importante es preguntar, preguntar cómo están, qué tal tu día, qué tal la escuela. A veces muchos papás o mamás me dicen como, pero es que siempre son monosílabos y me dicen, bien, Bien. sí. Como los hombres. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te Exacto, pasa algo? No. bien. O como las mujeres, ¿no? ¿Te También. pasa algo? No, no, a mí nada no me Nada. pasa. Entonces, indaguemos un poquito más y con los niños y niñas hay algo que es precioso que se puede ir, ellos van aprendiendo a través del ejemplo. Entonces, si yo como mamá llego y lo primero que hago es decirle a mi hijo o a mi hija como, mira, te cuento, hoy en el trabajo tuve esta reunión, la verdad me sentía súper cansada y no sé qué, y empiezo a contarle desde adulta, cómo Ujú. yo me sentí, qué pasó en mi día, con quién conversé, y después le devuelvo esa pregunta a mi hijo o a mi hija, ¿no? ¿Y tú? ¿Y tú qué me cuentas? ¿Cómo fue tu día? Es más fácil, va a ser más natural, porque a veces también para los niños, niñas, incluso adolescentes, peor aún, el diálogo con los padres en las horas de almuerzo o así cuando se reúnen se convierte en un interrogatorio, ¿no? ¿Y cuánto te sacaste en la prueba? Y por qué la Les quitas profesora me dijo? la confianza. Ellos ya no te Sí, van a decir nada. claro, entonces automáticamente es como que ya, No, sí. voy a terminar rápido el interrogatorio, Claro. entonces, bien, sí, tengo full amigos, sí, Sí, me sí, va todo está hermoso, bien todo está ya. bien, ya basta. Entonces es eso. Jocelyn, quisiera adentrarme un poquito más en tu carrera Ujú, profesional y tal vez hasta personal. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que has vivido y cómo lo has ido tú superando como psicóloga? ujú. ¿A nivel personal o Sí, con un paciente? personal. A nivel personal. Yo creo que nosotros nos vemos enfrentados siempre a diversos cambios. Para mí, yo siento que algo que ha marcado mucho mi vida fue haber hecho un cambio importante. Cuando yo tenía 17 años, yo decidí como, bueno, me gradué del colegio y yo quería experimentar todo un mundo nuevo, una cultura totalmente Ajá. diferente, un nuevo idioma. Entonces, ¿qué decidí? Decidí irme a vivir a Ucrania. Te Entonces, fuiste a Ucrania. sí. 17, 18 años. Claro, ya cumplí justo los 18 cuando viajé, entonces ya Sin podía. idioma, sin nada, me voy. Exacto. Qué Entonces chévere. me fui porque quería también hacer esta experiencia, pero es algo que a mí me marcó mucho porque fue confrontarme con mi soledad
por ejemplo. Otra cosa que fue importante fue no tengo a nadie, o sea, literalmente no tenía papás, hermanos, nadie que esté ahí como apoyándome, obviamente a la distancia ellos y en esa época en la que yo me fui, pues tampoco había WhatsApp ni videollamadas, había como para las videollamadas pues había que hacer todo un trámite, ¿no? El Skype, así como que Cierto, ¿no? era Skype. diferente, entonces fue como, ok, ¿cómo yo voy a ir construyendo este espacio, esta nueva casa, este nuevo hogar aquí? Vivir una nueva experiencia. Ujú, ¿Qué tan difícil fue conocer un país donde no hablaban ni siquiera español? ujú. Sí, fue realmente bastante complicado y desafiante el momento que llegué. Bueno, llegué con un grupo de ecuatorianos también, íbamos a estudiar allá la universidad, entonces Mm. teníamos como este grupo, ¿no? Pero llegamos sin saber el idioma, empezamos a estudiar ahí, justo hubo esta gripe porcina cuando nosotros llegamos, entonces nos aislaron, fueron ¿El como COVID? ¿Te cogió ya el COVID? no, Ah, era la el anterior, la gripe gripe por del sí. chancho, sí. Sí, 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 ya soy mayor, ¿no? Ya soy. Entonces, claro, pasó esto, hubo aislamiento. Entonces era una serie de situaciones que a mí me confrontaron también Claro, te a da nivel duro. de cómo voy a enfrentar estos obstáculos, cómo voy a enfrentar esta vida cotidiana también, sin mi familia, sin mis amigos de toda la vida. Y entonces ahí es cuando tú empiezas también a conectar contigo mismo y empiezas a tener esta capacidad de, uno, frustrarte, de manejar como esta, esta, no sé, como esta sensación de fracaso muchas veces, Ujú. porque las cosas no siempre te van a salir bien. Estás aprendiendo un idioma que en tu vida habías escuchado, te vas a equivocar, la gente se va a reír, no sé. Entonces eran como una serie de situaciones cotidianas que a mí me ayudaron mucho a crecer y como tener otro valor también ¿Qué dentro de eso. momento fue el que te impactó más allá? Eh, Aunque parezca como un poco raro, Ujú. pero siento que algo que me impactó mucho es ver el cambio al invierno, como el invierno allá es muy duro a nivel emocional, No ves el físico. sol. O sea, sí ves el sol, el día dura menos, llegas a temperaturas de -20, Uy, donde se suspenden clases, se todo. suspende trabajo porque es imposible, y de repente es como esta sensación de estar aislado, ¿no? Y la cabeza te empieza a jugar muchísimo, porque yo me acuerdo dentro de mi grupo tenía compañeras que empezaban como a quedarse dormidas todo el día, dormían todo el día, era como Hibernaron. despiértate. Sí, total, o sea, entonces te impacta porque uno no es algo a lo que tú estás acostumbrado, en Ecuador no tenemos eso ni cerca, y de repente como enfrentarte también a este cambio a nivel mental también era retador, porque era como, ¿y cuánto dura? O sea, porque además yo sentí que fue eterno, ya. Entonces era como esa adaptación, esa resiliencia también a verte desde otro lugar y también aprender de otras personas. ¿Las clases eran en inglés o eran en ucraniano? ¿Hablan? ¿Qué Eh, idiomas hablan? sí, hablan ruso Ruso. a nivel digamos, académico. A nivel hogar, en los mercados, pues se hablaba ucraniano. Entonces, yo aprendí ruso formalmente dentro de la universidad y lo que hacían es que al principio tienes que aprender el idioma. Entonces, ¿cómo Claro. te enseñan el idioma? A través del inglés. Entonces, las profesoras hablaban en inglés y te explicaban términos en ruso. Exacto, entonces era como ahí todo, todo un ejercicio cognitivo. Qué duro. Sí, 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 difícil, pero a mí me encanta. ¿No te has Entonces, olvidado el idioma o sí? sabes que a medida que pasan los años, o sea, siempre trato de escuchar, por ejemplo, música o estar como un poco En familiarizada ucraniano. Ya. para no olvidarme. Entonces, me acuerdo de ciertas cosas. Es divertido, te cuento una anécdota así cortita, divertida, que hace unos años estaba en un viaje por Europa con una amiga mía y fuimos a Praga. Y en Praga tienen también como, hablan un poco de ruso también, ¿no?
Y en eso estábamos nosotros caminando y hubo un señor ahí, todo borracho, no sé, que empezó a insultarnos en ruso. Y yo empecé a entender lo que él Lo que decía. él decía. Y me regresé y le respondí en En ruso. ruso. ¿Y él qué hizo? Y claro, se quedó así como que, creo que se le pasó la chuma ese rato. Se quedó así como que, ella sabe, así. Y nos fuimos, ¿no? Y entonces son estas cosas chistosas que, ajá, como que todavía algo se queda en mí. Todavía hay algo ahí. Sí. Bueno, qué fascinante. Me encantaría tener una segunda parte y hablar sobre los viajes. Eso es algo muy bonito. Para mí lo más bonito creo que es viajar, conocer otras culturas. Volviendo al tema sobre la ansiedad, ¿puede haber alguna depresión, algún tipo de depresión, algún tipo de ansiedad que sea buena, que sea positiva para nosotros? Mm, ¿Sabes qué? Esto es curioso porque últimamente también em, hemos escuchado mucho este término de la ansiedad funcional, ¿no? Como que la ansiedad me sirve para ser productivo en mi día a día. Mm, Y esto hay que entenderlo también dentro de el discurso social contemporáneo, donde hay una exigencia mayor y ahí está este tema de competitividad y entonces ahora la cuestión dentro del éxito o de los logros que se aspira a alcanzar va determinado con con un mandato así muy, muy firme de tienes que ser tu mejor versión, ujú. tú puedes con todo, ¿no es cierto? O el descansar está mal, no seas mediocre, si tienes un trabajo, busca otro, o sea, empiezas como a tener estas frases que están como en lo social bien aceptadas, porque una acción, por ejemplo, que es muy natural ahora ver es que en vacaciones la gente sigue trabajando o sigue respondiendo correos. Ay, es que mi jefe me necesitaba no sé qué, entonces, y sienten culpa si no lo hacen, y sienten culpa si se van de vacaciones, si descansan, si se desconectan el fin de semana, porque tienen que estar como todo el tiempo de alguna forma siendo productivos, ¿no? Y Ujú. entonces ahí es donde entra este cuestionamiento de qué está ocultando esa aparente funcionalidad, qué hay detrás de esa máscara de yo puedo con todo, yo estoy sobrepensando todo el tiempo cómo hacerlo mejor, o el perfeccionismo que se suele decir también. Entonces ahí es importante también como entrar a cuestionar un poco Saber. eso. Ujú. Claro, ¿no? Y más en estos tiempos, cuando todo es muy acelerado y no, es que yo puedo con todo, no te preocupes, sí, son mis vacaciones, no, yo, ya listo. También por decir, Exacto. es que yo soy el indispensable ahí. Ujú. Qué loco. Y sobre la ansiedad funcional, ¿existe la ansiedad funcional aquí? Sí, sí, claro, o sea, la vemos. Y aquí lo importante es también notar que si por fuera estamos siendo, entre comillas, funcionales y productivos, por dentro estamos desgastados, agotados, eh, consumidos realmente, porque hay personas que mantienen ese nivel de productividad, pero no duermen bien, pero emocionalmente están con una crisis demasiado fuerte. Entonces ahí Mm, es donde entra este trabajo también terapéutico, ¿no? Porque la idea aquí no es simplemente, bueno, vamos a disminuir los síntomas de ansiedad con esto, esto y aquello, sino cuestionar por qué esto está funcionando en la vida, por qué yo me estoy autoexigiendo, por qué yo siento que no soy suficiente y todo el tiempo tengo que seguir haciendo más cosas. Entonces, ahí viene como un trabajo de autoconocimiento, un trabajo de interiorización también de todas estas cosas que aparentemente están pasando y no pasa nada, pero sí pasa mucho por dentro, ¿no? ¿Cómo sería de una persona que tiene un sueño y se autoexige así, Ujú, pero también tiene que descansar, tiene ujú. que bajarle tal vez los niveles? Y esa persona piensa que ella no es suficiente. No llegamos a una contradicción de seguir luchando por tus sueños, pero te puedes descansar. Ujú, ujú. ¿Cómo vendría a ser esa problemática? Claro, porque no está mal trabajar por los sueños que cada uno tiene. Lo importante aquí es no perderse en ese camino y no dejarse de lado, no descuidar cosas básicas como la salud o
comer, por ejemplo. Hay muchas personas que dejan de comer porque están muy ocupadas y parece una tontería y algo chiquito, pero eso es un descuido también personal. Y después, si dejamos de comer, después descuidamos la familia o después descuidamos a la pareja y después me voy aislando, perdón. Entonces, es importante como ver a qué me estoy enfrentando también. Claro, no descuidar. Debe haber un equilibrio entre Exacto, todos debe los haber un aspectos. equilibrio. Es lo fundamental. Bueno, Jocelyn, yo quisiera hacerte una pregunta, que es la siguiente. Quiero que visualices a la Jocelyn del pasado. A esa Jocelyn que tal vez no has comentado a nadie, que te la has guardado solo para ti, que está en su peor momento, que está sentada mirando al cielo, llorando, diciendo no puedo más. La Jocelyn actual, ¿qué consejo, qué le dirías a tu yo del pasado en su peor momento? Ujú. Es una pregunta súper bonita, yo diría, porque también es conectar con esa fragilidad y esa vulnerabilidad que absolutamente todos tenemos, ¿no? Y yo lo que le diría a mi Jocelyn del pasado, vulnerable, triste, es que siempre puede contar con alguien, que siempre puede refugiarse en alguien, que es importante que confíe, que sepa que todo dolor, toda crisis, todo momento llega a ser temporal y tiene que confiar en esa ayuda, en ese apoyo y en sí misma. Amén, amén. Ujú. Jocelyn, quiero agradecerte mucho por tu tiempo. Fueron unos minutos, un podcast muy valioso. Siento que va a ayudar a muchas personas. Eso es en realidad el objetivo de Warcas, como ustedes lo saben. Pondremos aquí en la descripción en las redes de Jocelyn. ¿Cómo te pueden contactar si necesitan terapia, si necesitan agendar una cita contigo? Sí, bueno, tengo mi página en Instagram también, entonces me pueden seguir. Se llama @saiqueaoficial, ya vamos a ponerlos por aquí. Tengo atención de manera presencial en el sector de la Granda Centeno, en Quito Norte. También tengo atención domiciliaria y atención a nivel virtual. Entonces, tenemos todas las modalidades para su comodidad, exacto. Aquí también dejo mi contacto, mi número telefónico para que me puedan llamar si desean agendar un espacio. No, qué bonito. Vamos a dejar, reitero, aquí en la descripción todas las redes, tu contacto para que puedan pedir ayuda. Es muy importante eso. Jocelyn, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por vernos. Y recuerden, Gracias. cada persona tiene su historia. Hasta luego.